Una anciana compró un cuadro antiguo en un mercadillo por solo $7. Solo quería decorar su casa y no tenía ni idea de que bajo la capa de suciedad se escondía un secreto que los expertos llevaban buscando más de 200 años. Cuando los restauradores retiraron la capa superior, no podían creer lo que veían. Este descubrimiento cambió su vida para siempre y la convirtió en millonaria. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Evelyn Harris amaneció aquel día con la misma mezcla de calma y cansancio que acompañaba cada uno de sus despertares desde hacía muchos años. El cuerpo, acostumbrado a madrugar incluso sin obligación alguna, reaccionó antes que su mente. Primero sintió la rigidez de las rodillas, luego la punzada suave pero constante en la parte baja de la espalda, como un recordatorio silencioso del tiempo que había pasado, del peso que había llevado, de la vida que había vivido. Abrió los ojos lentamente y contempló el techo desgastado de su pequeño dormitorio. Un techo que había visto más amaneceres, más lágrimas discretas y más susurros solitarios de los que cualquier testigo vivo podría haber contado. Allí, en ese espacio tan familiar, se encontraba el universo entero de Evelyn, el pasado, el presente y esa línea tenue e imprecisa que ella todavía llamaba futuro. Se incorporó despacio, apoyando una mano en la mesita para no perder el equilibrio, y respiró hondo, como si llenarse los pulmones de aire fresco pudiera suavizar el peso de los años. El dormitorio estaba tal y como siempre, modesto, ordenado, silencioso. El olor suave a madera vieja impregnaba el ambiente, mezclado con el leve aroma de lavanda que ella rociaba algunas noches para dormir mejor. Sobre la cómoda descansaban varios marcos con fotos. Ella y James en su boda, jóvenes y radiantes, mirándose con una complicidad que los había acompañado durante décadas. James con su uniforme de trabajo, ambos abrazados en la cocina de su antigua casa, sonriendo después de haber preparado su primera cena como recién casados. Todos esos rostros detenidos en el tiempo la observaban en silencio cada mañana, ofreciéndole consuelo y al mismo tiempo hiriéndola con una nostalgia que nunca terminaba de sanar. Evelyn avanzó con pasos cortos hacia la cocina, pasando por el pasillo donde colgaba el reloj que había pertenecido a los padres de James, un reloj que marcaba las horas con un tic-tac pausado, casi lánguido, como si también él estuviera envejeciendo. La cocina era pequeña, acogedora en su modestia, con azulejos algo desgastados por las décadas y un viejo fogón que todavía cumplía su función. Puso a calentar agua para su té matutino y se sentó unos segundos junto a la ventana, donde la luz comenzaba a filtrarse en tonos suaves. Desde allí podía ver parte de la calle donde había vivido más de 40 años. Antes, esa calle estaba llena de niños que jugaban, vecinos que se conocían por nombre, parejas que paseaban de la mano al atardecer. Ahora, la mayoría de aquellos rostros habían desaparecido, o se habían mudado, o habían muerto, o habían envejecido como ella, pasando menos tiempo afuera y más tiempo encerrados en la rutina de la soledad. Evelyn suspiró al recordar los días en los que James salía a cortar el césped mientras ella regaba las plantas del jardín. Todavía podía escuchar, en los rincones de su memoria, el sonido de su risa contagiosa. Cuando el agua estuvo lista, vertió el té en su taza favorita, una taza que había comprado con James en una feria de artesanías durante su 20º aniversario. El borde estaba ligeramente astillado, pero ella se negaba a reemplazarla. Era, en cierto modo, una reliquia del pasado que aún podía sostener con las manos. Dio un sorbo lento y sintió el calor recorrerle la garganta, tranquilizando los nervios que no sabía que tenía tensos. Entonces lo vio. Un papel doblado y empujado por debajo de la puerta. Se levantó para recogerlo y descubrió un volante. Uno de esos impresos baratos que alguien repartía por el vecindario. Venta de garaje comunitaria, hoy, anunciaba en letras rojas, con una lista de direcciones y la promesa de artículos únicos y grandes oportunidades. Evelyn lo leyó con curiosidad, aunque sin intención real de comprar nada. No necesitaba más cosas. De hecho, hacía tiempo que pensaba en deshacerse de algunas. Pero había algo en el tono alegre de aquel volante, algo que rompía la monotonía de sus días, que despertaba en ella un impulso inesperado. Salir, ver gente, caminar un poco al aire libre sin rumbo concreto.
Regresó a la cocina y abrió el cajón donde guardaba sus ahorros semanales. Contó $11.53, el presupuesto que debía durar toda la semana para gastos adicionales no esenciales. Dudó. Luego separó $7 y los guardó en su pequeño bolso. No gastaré más que esto, se prometió con firmeza, aunque al mismo tiempo se sorprendió a sí misma, murmurando hacia la foto de James que colgaba en la pared. Solo voy a mirar, dijo en voz baja, como si él pudiera responderle. No lo hacía, por supuesto, pero Evelyn sentía a veces que hablarle calmaba la sensación de vacío. La mañana estaba fresca cuando salió de casa, cerrando con llave y asegurándose de que todo había quedado en orden, hábito que mantenía aunque solo fuera al buzón. Caminó despacio, disfrutando del modo en que el sol empezaba a elevarse, pintando de oro los techos de las casas. A medida que avanzaba, observó los jardines recién cortados, los autos estacionados, los niños que ya jugaban en bicicleta. Algunos vecinos la saludaron con un gesto amable, pero la mayoría pasó sin reparar en su presencia. Evelyn no se molestó. Estaba acostumbrada a ser parte silenciosa del paisaje. Cuando llegó a la primera dirección del volante, encontró un ambiente animado. Mesas plegables llenaban el jardín delantero, cubiertas de objetos de todo tipo. Libros viejos, lámparas sin pantalla, juguetes de plástico, vajillas incompletas, discos de vinilo, herramientas oxidadas. Había un olor a pasto recién cortado y a pan dulce que alguien vendía desde una mesita improvisada. Evelyn se detuvo a observar, fascinada por la variedad de cosas, cada una cargada con historias desconocidas. Tocó una taza de cerámica con un diseño azul que le recordó a su madre. Miró un par de guantes de cuero, gastados en las palmas, que le evocaron las manos fuertes de James, siempre listas para el trabajo. Se apresuró a apartar la mirada para que la emoción no le nublara la vista. Caminó lentamente entre las mesas, sin prisa, sin buscar nada en particular. Era simplemente agradable estar allí, rodeada de vida, de voces, de pequeños tesoros ajenos, hasta que la vio. No fue una visión gloriosa ni impresionante. Al contrario, la descubrió casi por accidente, recostada contra la pared del garaje, como si nadie la quisiera. Era una pintura grande, pesada, enmarcada en madera oscura tallada, pero la imagen que mostraba era sombría, casi deprimente. Colores marrones y amarillentos cubrían la superficie de un modo irregular, como si alguien hubiera untado barro sobre una escena que debía ser distinta. La pintura parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Y aún así, Evelyn sintió un tirón en el pecho, una extraña atracción que no podía explicar. Se acercó con cautela y se inclinó para verla mejor. La superficie estaba cubierta de polvo y suciedad. La textura irregular sugería capas superpuestas de pintura envejecida. No se distinguía nada concreto, ningún rostro, ningún paisaje claro. Y sin embargo, había algo allí, oculto, atrapado, esperando. Mientras la examinaba, una voz masculina la sorprendió por detrás. «Buenos días», dijo un hombre mayor, de cabello blanco cuidadosamente peinado y una expresión amable, aunque cansada. «¿Le interesa esa pintura?» Evelyn levantó la vista y lo miró con una sonrisa tímida. Él continuó antes de que ella pudiera responder. «Ha estado en mi familia durante décadas. No sé quién la pintó, ni tampoco entiendo por qué mi esposa decía que hacía la sala más lúgubre». Rió suavemente, aunque con un dejo de nostalgia. «Estoy vendiendo muchas cosas. Me mudaré a una residencia para mayores. Mi hija insiste en que es lo mejor». Su voz se quebró apenas al pronunciar esas palabras. Evelyn sintió un pinchazo de empatía inmediato, porque entendía lo que significaba soltar el pasado, reducir la vida a un par de cajas. «Lo siento mucho», dijo ella con sinceridad. El hombre negó con la cabeza. «Así es la vida. Pero si le interesa la pintura, se la dejo en $7. Es pesada, eso sí». Evelyn dudó. $7 eran una parte importante de su presupuesto semanal, pero había algo en la pintura, algo que la llamaba de forma inexplicable. La tomó con ambas manos, sintiendo el peso real y simbólico del objeto. Mientras la inclinaba, un pequeño destello llamó su atención. Un trazo diminuto de azul brillante que aparecía bajo la capa marrón en una esquina del lienzo. Apenas visible, pero suficiente para despertar en ella una chispa de emoción. «La llevaré», dijo al fin. El hombre sonrió con gratitud
y la ayudó a envolverla en una manta vieja. Ella entregó los $7 con una sensación extraña, mezcla de duda y anticipación. El camino de regreso fue más complicado. La pintura pesaba más de lo que había calculado y tuvo que detenerse varias veces a descansar, apoyándola contra postes y vallados. Una vecina pasó en su auto y le ofreció llevarla, pero Evelyn declinó. Sentía, de una manera irracional, que debía ser ella quien transportara la pintura hasta su hogar, como si ese acto fuera parte esencial de algo que aún no comprendía. Cuando por fin llegó a su casa, dejó la pintura en la sala, apoyada contra la pared, y se quedó un momento observándola. Bajo la luz tenue que entraba por la ventana, la pintura parecía aún más oscura, más inexplicable. Pero Evelyn no podía quitarse de la mente aquel pequeño resplandor azul que había visto. Después de almorzar algo ligero, se arrodilló frente a la pintura con un paño húmedo. Primero limpió el marco, retirando polvo acumulado por quién sabe cuántos años. Luego frotó el vidrio con suavidad, aunque éste apenas permitía ver el lienzo bajo la capa opaca que se había formado con el tiempo. Finalmente, después de un largo momento de duda, decidió pasar una pequeña cantidad de limpiador suave directamente sobre la superficie de la pintura. Sabía que no era lo correcto según cualquier restaurador profesional, pero estaba impulsada por una intuición difícil de ignorar. Al principio no ocurrió nada, pero luego, poco a poco, el marrón comenzó a difuminarse, revelando un trazo azul mucho más vibrante que el que había visto antes. Evelyn contuvo el aliento. Movió la mano con más cuidado, casi temblando. El azul se expandió, mostrando lo que podría ser una tela, un fragmento del cielo o tal vez un vestido. No estaba segura, pero sí sabía algo. La parte original de esa pintura era completamente distinta a la superficie opaca y triste que la cubría. La emoción la recorrió de arriba a abajo, como si acabara de descubrir un secreto enterrado bajo tierra durante siglos. Sintió que algo en su interior se encendía, una chispa que hacía mucho no experimentaba. Se quedó mirándola, sentada en el suelo de su sala, incapaz de apartar los ojos del pequeño fragmento de belleza que había liberado. No sabía aún qué tenía entre manos. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida parecía cambiar, aunque fuera de manera minúscula. Cuando cayó la noche, dejó la pintura exactamente donde estaba, incapaz de olvidarla. Incluso mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, seguía preguntándose qué misteriosa historia podría ocultarse bajo ese velo de sombras. Y antes de que el sueño la venciera, murmuró en la oscuridad, como si hablara con una presencia invisible. ¿Qué eres tú realmente? No recibió respuesta, pero una sensación de promesa silenciosa flotó en el aire. Sin saberlo, Evelyn Harris había dado el primer paso hacia un destino que alteraría por completo el rumbo de su vida. Evelyn despertó a la mañana siguiente con una inquietud inusual, casi infantil, como si la vida le hubiese prometido una sorpresa aguardando en la sala. Durante toda la noche había dormido a intervalos, abriendo los ojos cada cierto tiempo, pensando en el pequeño destello azul que había descubierto bajo la capa opaca de la pintura. No recordaba la última vez que algo la había mantenido tan alerta, tan expectante. Por un instante, mientras seguía en la penumbra de su dormitorio, pensó que quizás lo había soñado todo, que la emoción la había llevado a imaginar cosas donde no las había. Pero apenas puso los pies sobre el suelo, una necesidad irresistible de comprobar la realidad la impulsó a caminar casi sin equilibrio hacia la sala. La pintura seguía ahí, apoyada contra la pared, con la mancha azul expuesta como un susurro revelado demasiado pronto. Evelyn se acercó despacio, y cuando volvió a ver ese color vibrante, ese tono tan puro que contrastaba con la oscuridad que lo circundaba, sintió cómo una corriente de alivio y emoción le recorría el pecho. No había sido un sueño. Había algo oculto bajo aquella capa envejecida. Algo que, de algún modo, la había elegido a ella para salir de las sombras. Sin permitirse prolongar el momento, buscó las herramientas improvisadas que había usado la noche anterior. Las pequeñas torundas de algodón, el paño limpio, el frasco casi vacío del limpiador suave. Se arrodilló frente a la pintura con la misma reverencia de quien se prepara para abrir un libro prohibido o desenterrar una cápsula del tiempo. La luz del amanecer caía sobre el lienzo desde un ángulo perfecto, iluminando las partes donde el pigmento original
había comenzado a asomarse. Evelyn se inclinó, respiró hondo y comenzó a trabajar. A cada pasada, la superficie opaca cedía apenas lo suficiente para revelar un fragmento más del misterio. Primero fue una curva dorada, tan delicada que parecía trazada por la mano de alguien que conocía muy bien la suavidad de los detalles. Luego, una línea clara que podría ser la silueta de un hombro. Después, un matiz rosado que insinuaba piel. Evelyn detuvo la mano, temblorosa. Podía sentir cómo su corazón golpeaba con fuerza. Aquello ya no era casual. Aquello tenía forma, tenía intención. No era simplemente una pintura vieja cubierta por otra más reciente. Era algo completamente distinto. Algo que había sido ocultado. Pero de pronto, esa misma emoción se entrelazó con un temor profundo. Evelyn dejó de mover la mano e inclinó la cabeza, respirando como si necesitara volver a encontrar el equilibrio. ¿Y si estaba haciendo daño? ¿Y si ese trazo azul, esa curva dorada, eran parte de una obra valiosísima que estaba siendo destruida por sus manos inexpertas? La idea la sobrecogió. Observó el algodón, ahora manchado con el pigmento oscuro de la pintura superior, y sintió que una punzada de culpabilidad le atravesaba el pecho. A sus 70 años había aprendido a valorar la prudencia, y en aquel instante comprendió que no podía seguir limpiando por su cuenta. Había llegado demasiado lejos. Si continuaba, podía cometer un error irreversible. Dejó el algodón a un lado y se sentó en el suelo, con la pintura frente a ella, contemplando el fragmento revelado. Por un momento, habló con James, como tantas veces hacía cuando la vida le exigía una decisión importante. «No sé qué hacer, querido. ¿Ves lo mismo que yo? ¿Es esto real?» El silencio de la habitación era pesado, pero no vacío. Ella se sentía acompañada por la memoria de él, por su antigua confianza en las cosas bellas, por su convicción de que siempre había algo digno de descubrir bajo la superficie de lo cotidiano. Finalmente se levantó con dificultad y caminó hacia el teléfono, un aparato de botones grandes que rara vez usaba más que para recibir las esporádicas llamadas de su vecina. Con manos temblorosas, marcó el número de la universidad cuyo folleto había visto tantas veces en el periódico local, el Centro de Conservación de Arte del Estado. Recordaba vagamente que allí realizaban restauraciones profesionales y estudios de obras antiguas. Cuando una joven recepcionista respondió con voz amable, Evelyn sintió que su propia voz flaqueaba. Explicó su situación con timidez, casi pidiendo perdón por la posibilidad de estar exagerando. Dijo que había comprado una pintura vieja, que había descubierto algo inusual bajo una capa superior, que temía haber arruinado algo importante. Esperaba, en el fondo, que la joven riera suavemente o le dijera que probablemente era solo una ilusión causada por el desgaste del tiempo. Pero no fue así. La recepcionista escuchó con atención, hizo algunas preguntas prácticas sobre el tamaño del cuadro, los materiales visibles, el grosor del repinte. Luego, con un tono sorprendentemente profesional, le dijo que podían recibirla ese mismo día, por la tarde. Evelyn se quedó en silencio unos segundos, abrumada por la rapidez y por la sensación de que las cosas avanzaban hacia algo que ella apenas comprendía. Acordó la cita, agradeció más de la cuenta y colgó. Las horas que siguieron fueron un torbellino de nervios. Evelyn no sabía qué ponerse, ni si debía llevar la pintura envuelta en una manta, ni si debía tomar un taxi o pedir un favor a algún vecino. Finalmente decidió que un taxi era lo más seguro, aunque eso significara gastar parte del dinero que había intentado guardar para la semana. Envuelta con sumo cuidado, la pintura fue colocada en el asiento trasero, y Evelyn, durante todo el trayecto, no pudo evitar girarse cada pocos segundos para comprobar que seguía allí, estable, intacta, como si fuera un ser vivo que pudiera moverse o hablar. Cuando llegaron al campus universitario, Evelyn sintió que entraba en otro mundo. Edificios altos y modernos, estudiantes jóvenes con mochilas y auriculares, bicicletas pasando a toda velocidad, conversaciones animadas que ella no lograba entender del todo. Le pareció que caminaba entre un océano de energía que contrastaba dolorosamente con su propia quietud. Una estudiante la guió hasta el interior del centro de conservación, un lugar silencioso, luminoso y oloroso a productos químicos suaves,
como un laboratorio mixto con una biblioteca. Evelyn se sintió diminuta, casi fuera de lugar. Entonces apareció el doctor Nigel Winston. Era un hombre de mediana edad, de expresión tranquila y voz tan suave que al instante le generó confianza. Al ver el cuadro, lo levantó con una delicadeza casi ceremoniosa, como si supiera que contenía algo importante incluso antes de confirmarlo. Lo llevó a una mesa especial, bajo una luz potente, y comenzó a analizar la superficie sin pronunciar una palabra. Evelyn observaba sus movimientos con una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía qué esperar, ni qué quería que él dijera. De pronto el doctor tomó una pequeña lámpara de luz ultravioleta y apagó las demás luces de la sala. En la penumbra, la pintura comenzó a brillar en zonas irregulares, reflejando tonos que no correspondían a la capa marrón superior. Evelyn abrió los ojos con asombro. Winston murmuró algo casi para sí mismo. Inclinó más la lámpara, acercó los ojos a la superficie, movió la pintura unos centímetros hacia un lado. Una línea, luego otra, luego un fragmento de silueta se revelaron bajo la luz violeta. «Hay otra imagen debajo», dijo al fin, con un tono que mezclaba sorpresa y emoción contenida. «Esto no es un simple repinte casual. Esto parece una obra completamente diferente». Evelyn sintió que la respiración se le cortaba. No se atrevió a acercarse más, aunque ansiaba ver lo que él veía. El doctor continuó con otra serie de pruebas. Observó la textura al microscopio, analizó la capa de suciedad, tomó muestras diminutas de la superficie. Después volvió a prender las luces y la miró con una expresión que ella no había visto muchas veces dirigida hacia sí. Respeto. «Señora Harris», dijo con calma, «creo que ha encontrado algo notable, pero antes de decir más, necesitaré estudiar esta pieza con más profundidad. Podría ser importante. ¿Nos permitiría conservarla aquí unos días para realizar un análisis completo?» Evelyn no respondió de inmediato. La idea de separarse de la pintura, de dejarla en manos ajenas, la llenó de un temor extraño, como si estuviera entregando algo que no solo había encontrado, sino también despertado. Pero sabía que no tenía elección. Lo que había debajo no era para manos inexpertas. Respiró hondo y asintió. Firmó los documentos que le presentaron, aunque le temblaba el pulso. Cuando salió del centro, la luz del atardecer caía sobre el campus, tiñendo de dorado los árboles y los edificios. Evelyn caminó hacia la salida sintiendo que el mundo había cambiado en pocas horas. No sabía qué descubrirían los expertos ni qué significaría eso para ella. Solo sabía que algo había comenzado, algo que ya no podía detener. Y mientras el taxi la llevaba de regreso a su casa, con el asiento vacío donde antes reposaba la pintura, tuvo la sensación de que había entregado una parte de sí misma a un destino desconocido. Esa noche, la sala de su casa se sintió más vacía que nunca. La ausencia de la pintura dejaba un hueco oscuro junto a la pared, como si la casa misma echara de menos aquel objeto misterioso. Evelyn se sentó en su sillón habitual, encendió la lámpara y respiró hondo. Sabía que debía esperar, que no podía hacer nada más. Pero el silencio se espesó, cargado de preguntas sin respuesta. Y mientras la noche avanzaba lentamente, no dejó de preguntarse qué secretos aguardaban bajo la superficie de esa pintura que había encontrado casi por accidente y que ahora amenazaba con cambiar su vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla inquietante de ansiedad y esperanza para Evelyn, aunque ninguno de ellos se pareció al tercero. Había intentado llenar las horas como mejor sabía, ordenando la casa, regando sus plantas, preparando comidas simples, hojeando viejos álbumes de fotos. Pero nada lograba distraerla por completo del hueco que la pintura había dejado en su sala, ni de la sensación persistente de que su vida pendía de un hilo invisible que se tensaba cada vez más. Esa tarde, mientras acomodaba unos platos recién lavados en el mueble de la cocina, el teléfono sonó con una urgencia que la hizo sobresaltarse. El sonido, tan habitual en otros tiempos, la paralizó por unos instantes. Luego dejó el plato a medio guardar y se apresuró a contestar. Al otro lado, la voz del doctor Winston no tenía el tono calmado que ella recordaba, sino una firmeza controlada, casi solemne. Le pidió que acudiera al centro de conservación lo antes posible. Evelyn sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras del doctor no tenían nada de rutinario.
Algo había sido descubierto, algo importante, algo que no podía esperar. Tomó un taxi y, durante el trayecto, apenas fue consciente del camino. Miraba por la ventana sin realmente ver nada, con las manos entrelazadas sobre el regazo para evitar que temblaran. La ciudad parecía seguir su ritmo habitual, indiferente a lo que ocurría en su interior. Personas caminaban con prisa, autos avanzaban en largas filas, estudiantes conversaban animadamente en las aceras. Era como si el mundo entero ignorara que la vida de una anciana estaba a punto de girar en una dirección que nunca habría imaginado. Al llegar al edificio, sintió que las piernas le flaqueaban ligeramente, pero avanzó decidida, impulsada por una mezcla de temor y expectación. Esta vez no la hicieron esperar en la recepción. Un asistente la condujo inmediatamente a una sala de trabajo distinta de la que había visitado antes. La habitación era amplia, iluminada por luces blancas que caían desde paneles perfectamente alineados en el techo. Había mesas metálicas, instrumentos delicados, microscopios, bandejas con frascos diminutos que contenían lo que parecían muestras de pigmentos. En una esquina, un grupo de especialistas conversaba en voz baja, pero se callaron apenas notaron su llegada. Sus miradas no eran las de simples curiosos, sino las de personas que acababan de presenciar algo extraordinario. Y allí, sobre una mesa acolchada especialmente diseñada para proteger piezas delicadas, se encontraba la pintura. O más bien, lo que la pintura había estado ocultando. Evelyn avanzó unos pasos, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo que se había creado en aquella sala. Cuando se inclinó para observarla mejor, el aire pareció escapársele del cuerpo. El lienzo, ahora parcialmente liberado de la capa oscura que lo había cubierto durante tanto tiempo, mostraba el rostro de una mujer joven, cuya belleza parecía provenir no solo del talento del artista, sino también de una serenidad que trascendía los siglos. Su piel tenía un brillo casi nacarado. Los ojos, ligeramente entornados, transmitían una mezcla de sabiduría y melancolía. Los labios rosados daban la impresión de estar a punto de abrirse para decir algo. Un mechón de cabello dorado caía con delicadeza sobre su hombro, cuidadosamente trazado con pinceladas tan finas que apenas se distinguían como líneas individuales. Un collar de perlas adornaba su cuello, cada una pintada con tal precisión que casi parecía real. Y los colores eran de una viveza que no correspondía a una pintura cubierta durante décadas, quizás siglos. Era como si la obra hubiese estado esperando pacientemente para volver a respirar. Evelyn llevó una mano al pecho y sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. No lloraba por la belleza del cuadro, aunque era indiscutible. Lloraba porque nunca había esperado encontrarse frente a algo así, y menos aún ser de alguna manera responsable de que ese esplendor volviera a ver la luz. Era como si hubiese despertado a alguien dormido en un largo sueño. Se quedó así, de pie, sin saber cuánto tiempo pasó hasta que el doctor Winston se acercó a ella. Señora Harris, dijo con una voz que combinaba emoción y respeto, lo que ha encontrado es excepcional. Tomó una carpeta llena de documentos y fotografías y la colocó suavemente sobre la mesa. Hemos realizado análisis preliminares, estudios de pigmentación, pruebas de rayos ultravioleta y exámenes microscópicos. La capa superior, esa pintura oscura, fue aplicada mucho tiempo después de que se completara la obra original. No se trata de una simple reparación o de un retoque. Es un repinte completo destinado a ocultar la pintura de abajo. Evelyn parpadeó, aún aturdida, y lo escuchó sin apartar la vista del retrato. ¿Pero por qué alguien querría ocultar algo tan hermoso?, preguntó casi en un susurro. El doctor intercambió una mirada significativa con los otros expertos antes de responder. Es una historia que hemos visto antes. Durante ciertos periodos de la historia europea, especialmente en tiempos de guerra o inestabilidad política, las familias ocultaban sus obras valiosas para evitar confiscaciones, robos o destrucción. A veces contrataban a pintores menos hábiles para que cubrieran los cuadros con imágenes anodinas, paisajes grises o escenas sin interés. Una forma de proteger lo que no querían perder. Hizo una pausa para dejar que ella procesara la información. Y creemos que eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Evelyn tragó saliva, intentando comprender la magnitud de lo que escuchaba. Entonces,
¿Esta pintura es antigua? ¿Muy antigua? El doctor asintió lentamente. Basándonos en los análisis, la obra original parece datar del siglo XVII. Hemos comparado la técnica y los pigmentos con registros digitales y catálogos históricos, y coinciden con los utilizados durante la Edad de Oro neerlandesa, es decir, la época de algunos de los pintores más importantes del mundo. Uno de los historiadores que se encontraba en la sala intervino, con una mezcla evidente de entusiasmo y reverencia. Creemos que esta pintura podría pertenecer a un artista cuya obra se consideraba parcialmente perdida. Hay referencias en archivos antiguos a un retrato desaparecido que coincide con las características del que estamos restaurando. Si nuestras sospechas se confirman, esto sería un descubrimiento de enorme relevancia histórica. Evelyn apenas podía respirar. Las palabras le llegaban como ecos lejanos, fragmentadas por la incredulidad. Ella, una viuda de vida sencilla que apenas tenía suficiente dinero para la semana, ¿acaso era posible que hubiera encontrado un tesoro histórico? Su mente intentó rechazar esa idea. Le parecía demasiado improbable, casi ridícula. Pero la evidencia estaba justo frente a sus ojos. Una obra magnífica, oculta durante siglos, y ahora renacida gracias a su impulso de limpiar un poco de suciedad. El doctor Winston abrió la carpeta y le mostró varios informes. Había imágenes radiográficas que revelaban la composición subyacente, comparaciones entre los pigmentos utilizados y los registrados de la época, diagramas de capas pictóricas. Evelyn no entendía los términos técnicos, pero no era necesario. Lo que comprendió claramente fue la frase que el doctor pronunció a continuación. Esta obra podría valer varios millones de dólares. El mundo pareció detenerse. Evelyn sintió un mareo leve mientras una oleada de vértigo la recorría de pies a cabeza. Millones. Ella que había dudado en gastar $7 en la venta de garaje. Ella que contaba los centavos cada semana para llegar al final del mes sin sobresaltos. La cifra era tan inconcebible que le resultaba casi ajena, como si se hablara de la vida de otra persona. Pero, no entiendo, murmuró. ¿Cómo puede ser esto real? Yo solo limpié un poco. Y justamente por eso estamos aquí hoy, respondió el doctor con una sonrisa cálida. A veces, los hallazgos más extraordinarios ocurren por accidente. Pero no se equivoque, señora Harris. Usted vio algo en esa pintura. Usted la eligió, y eso demuestra un instinto admirable. Evelyn bajó la mirada, abrumada. No estaba acostumbrada a recibir elogios, y mucho menos de profesionales que parecían tratarla como igual. No sé qué decir, admitió, sintiendo que las manos le sudaban. Por ahora no necesita decir nada, aseguró el doctor. Lo importante es que entienda lo que sucederá a partir de ahora. La restauración completa tomará algún tiempo, pero una vez terminada, esta obra podría convertirse en un acontecimiento mundial. Museos, coleccionistas, casas de subastas, todos querrán verla, y habrá cuestiones legales que atender, como asegurar su derecho legítimo de propiedad y establecer medidas de protección para evitar cualquier tipo de disputa. Evelyn asintió lentamente, aunque apenas podía asimilar la mitad de lo que escuchaba. Las palabras se amontonaban: millones, museos, coleccionistas, la prensa. Una sensación de miedo comenzó a instalarse en su pecho. ¿Qué haría con todo eso? ¿Cómo podría ella, una mujer simple, manejar una revelación de tal magnitud? El doctor pareció percibir esa inquietud, porque añadió con un tono comprensivo: no se preocupe, estaremos aquí para guiarla en cada paso. No está sola en esto. Lo importante es que confíe en el proceso y se tome el tiempo que necesite. Las palabras le dieron un poco de consuelo, pero al salir del centro de conservación, Evelyn sintió que caminaba en una neblina. El sol ya se había puesto y las luces del campus comenzaban a iluminar los caminos. Mientras esperaba el taxi, se abrazó los brazos y respiró profundamente, tratando de calmarse. El mundo seguía girando a su alrededor, indiferente a su descubrimiento, a su asombro, a su miedo. Pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Su vida, que había sido tan predecible, tan tranquila, estaba a punto de tomar un rumbo que desafiaría a todo lo que conocía. Cuando llegó a casa, el silencio la recibió como siempre, pero esta vez no le ofreció consuelo. Se sentó en su sillón favorito.
Miró el espacio vacío donde había apoyado la pintura días atrás y sintió un nudo en el estómago. Allí, en aquel hueco, parecía haber una ausencia más grande que la del lienzo mismo. Había un antes y un después marcado por ese descubrimiento. Y aunque no sabía aún si debía sentirse bendecida o aterrada, sí entendía que debía prepararse para lo que viniera. Miró la fotografía de James en la repisa y murmuró: «No sé qué va a pasar ahora, pero espero que estés conmigo». El silencio de la casa no le respondió, pero ella cerró los ojos y creyó sentir, por un instante, la calidez familiar que él solía transmitirle. No era suficiente para disipar el miedo, pero sí para darle un punto de apoyo. Algo en lo que confiar mientras el mundo comenzaba a moverse bajo sus pies. Los días posteriores al descubrimiento no trajeron la serenidad que Evelyn esperaba encontrar después del impacto inicial. Por el contrario, cada amanecer parecía arrastrar consigo una nueva oleada de inquietudes que no le permitían descansar. Aún así, algo dentro de ella, profundamente arraigado, seguía intentando aferrarse a cierta normalidad. Se levantaba temprano, preparaba su té, limpiaba la cocina y abría las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana, aunque el brillo del sol no lograba disipar la sensación incómoda que se había instalado en su pecho desde aquel día en el centro de conservación. Era como si la vida que conocía estuviera convirtiéndose en un territorio desconocido, lleno de sombras que se movían detrás de ella, anticipando cada uno de sus pasos. Evelyn intentó convencer a su mente de que todo seguiría igual por un tiempo, que tendría espacio para adaptarse antes de que la noticia se extendiera más allá del círculo de expertos que analizaban la pintura. Pero esa ilusión le duró menos de una semana. Los primeros indicios de que su privacidad comenzaba a resquebrajarse aparecieron una mañana cuando revisó su buzón. Entre las facturas habituales y los anuncios de supermercados, encontró varias cartas escritas a mano, con caligrafías desconocidas, llenas de preguntas indiscretas sobre la pintura. Al principio pensó que quizás eran de algún vecino curioso, pero al abrirlas, notó que venían firmadas por personas que no había conocido jamás: aficionados al arte, coleccionistas menores, individuos que aseguraban tener información muy importante que compartir con ella, e incluso una carta de alguien que se presentaba como pariente lejano de un supuesto artista europeo. Algunas eran respetuosas, otras desesperadas, y unas cuantas tenían un tono casi amenazante, disfrazado de cortesía. Evelyn no entendía cómo habían conseguido su dirección tan rápido. Ese mismo día, mientras llenaba su tetera en la cocina, el teléfono sonó con insistencia. Contestó con cierta esperanza de que fuera el doctor Winston, pero en cuanto escuchó la voz alegre y excesivamente amable de un hombre que se presentó como periodista de un canal local, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, él comenzó a hacerle preguntas sobre la pintura, sobre cómo la encontró, cuánto creía que valía, si había aceptado ya alguna oferta. Trató de cortar la conversación, pero él insistió, como si tuviera derecho a saber cada detalle de su vida. Finalmente, Evelyn logró colgar, con las manos temblorosas y el corazón latiéndole en el cuello. Apenas habían pasado minutos cuando volvió a sonar, y luego otra vez, y otra, en un ciclo abrumador que transformó el ambiente tranquilo de su casa en una especie de escenario invadido por voces desconocidas. A medida que se iban acumulando los mensajes en la contestadora y las cartas en el buzón, Evelyn empezó a darse cuenta de que su vida se había convertido, sin quererlo, en noticia. Bastó con que un empleado del centro de conservación filtrara un comentario, o que un visitante indiscreto contara lo que había visto durante la restauración, para que la historia comenzara a moverse por los márgenes del mundo periodístico. Los rumores crecieron, se multiplicaron y finalmente llegaron a oídos de personas dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad para beneficiarse. La simple anciana que había comprado una pintura por $7 se había transformado de repente en la protagonista de un hallazgo extraordinario, y había quienes estaban dispuestos a conseguir un pedazo de esa historia, aunque eso significara invadir su privacidad o manipular su buena fe. No pasó mucho tiempo antes de que un auto desconocido se detuviera frente a su casa. Evelyn observó desde la ventana cómo un hombre de traje impecable
Bajaba del vehículo con paso decidido y caminaba hacia su puerta. Cuando llamó al timbre, su voz resonó fuerte y segura del otro lado. Se presentó como abogado especializado en gestión de activos de alto valor y explicó que había escuchado rumores sobre una pintura antigua en su posesión. Dijo que podía ayudarla a proteger sus intereses, asesorarla legalmente, incluso representarla en negociaciones futuras. Pero había algo en su tono, en la forma en que sonreía con exceso de confianza y en cómo sus ojos se movían por el interior de la casa cuando ella abrió la puerta, que hizo que Evelyn sintiera una repulsión inmediata, como si estuviera frente a un depredador con piel de cordero. El hombre colocó en la mesa varios folletos brillantes y un contrato ya preparado. Evelyn escuchó sus explicaciones sin interrumpir, sintiéndose atrapada, como si la estuvieran empujando hacia algo que no entendía. Finalmente, tomó aire y le pidió amablemente que se retirara, alegando que necesitaba tiempo para pensar. Él insistió, presionó, sonrió con esa misma confianza irritante, pero ella mantuvo la puerta abierta hasta que entendió el mensaje y salió con una expresión de disgusto mal disimulado. Una vez que el auto se alejó, Evelyn cerró la puerta y se apoyó en ella con un suspiro largo y tembloroso, sintiendo que la paz se le escapaba entre los dedos. Sin embargo, la visita más dolorosa no vino de un desconocido, sino de los propios vecinos. Gente que apenas la saludaba antes comenzó de pronto a aparecer en su puerta con una exagerada amabilidad. Le llevaban tartas, le ofrecían ayuda, le preguntaban con sonrisas demasiado amplias cómo estaba manejando todo aquello. Pero las palabras que no decían eran más elocuentes que las que pronunciaban. Querían saber cuánto valía la pintura, si pensaba venderla, si tenía ya comprador, si había considerado repartir su buena suerte con quienes la habían acompañado tantos años. Un par de ellos, aquellos que antes ni se molestaban en mirarla, hacían preguntas tan directas que Evelyn no sabía si sentirse ofendida o asustada. Era como si ya no la vieran como persona, sino como una billetera con piernas, como una oportunidad para obtener algo. Todo aquello comenzó a provocarle un estado de angustia constante. Cada sonido, cada sombra detrás de la cortina, cada carta en el buzón le recordaba que su vida ya no estaba solo bajo su control. La pintura, que había comenzado como un objeto misterioso que despertaba su curiosidad y le regalaba una nueva ilusión, se había convertido ahora en una especie de imán que atraía a la codicia, a la desesperación, a la intrusión. Evelyn sentía que la obra la estaba transformando en un blanco, aunque nunca había pedido tal responsabilidad. En medio de esa tormenta, una preocupación mucho más íntima comenzó a inquietarla. La figura del anciano que le había vendido la pintura. Recordó su mirada apagada, su voz resignada cuando mencionó que se mudaría a una residencia. Recordó la manera en que había envuelto la pintura con cuidado, casi con cariño, como si le doliera desprenderse de ella, aunque no supiera su valor. Evelyn empezó a sentirse culpable. ¿Qué derecho tenía ella a beneficiarse de algo que él había dejado ir sin conocer su verdadero precio? ¿Cómo podría vivir tranquila sabiendo que él pasaría sus últimos años en un lugar donde quizás nadie lo visitara, mientras ella, por obra del azar, había encontrado una riqueza inconcebible? Fue esa culpa la que finalmente venció el miedo y la impulsó a hacer algo que hasta entonces no se había atrevido a considerar: buscarlo. Tomó su bolso y revisó el volante de la venta de garaje, donde había una dirección escrita en letra pequeña. No era exactamente la casa donde él había vivido, sino la de una vecina que organizaba el evento, pero quizás ella podría darle alguna pista. Evelyn la visitó al día siguiente, y la mujer, después de un par de preguntas, le dijo que efectivamente sabía en qué residencia se encontraba el anciano. Evelyn no tardó en tomar un taxi hacia el lugar. Mientras avanzaban por las calles, pensó con nerviosismo en cómo lo recibiría. ¿La culparía por haber encontrado valor donde él no lo vio? ¿Se sentiría traicionado? ¿O simplemente no recordaría quién era ella? ¿Una compradora entre decenas que habían pasado por su venta de garaje? Cuando el taxi se detuvo frente a la residencia, un edificio sobrio, con paredes beige y ventanas uniformes, Evelyn sintió una punzada de tristeza. El jardín delantero tenía algunas flores, pero estaban mal cuidadas,
Los pocos ancianos que se veían desde la entrada parecían más perdidos que acompañados. Una enfermera la condujo hasta un pequeño salón donde el hombre estaba sentado junto a una ventana, mirando fijamente el exterior sin realmente ver nada. Su postura encorvada y sus manos entrelazadas transmitían una sensación de abandono silencioso, como si la vida hubiera decidido desvanecerse en él de a poco. Cuando Evelyn se acercó y pronunció su nombre, él levantó la mirada con sorpresa. Le tomó unos segundos reconocerla, pero finalmente una chispa de memoria iluminó sus ojos. Ella se sentó a su lado y con una voz suave le contó todo. Le explicó lo que los especialistas habían descubierto: la restauración, las pruebas, el valor estimado. El anciano la escuchó sin interrumpir, pero su rostro se transformó lentamente, como si la noticia fuera demasiado pesada para procesarla. Cuando ella terminó de hablar, él apartó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si lo hubiera sabido», murmuró con voz temblorosa. «Tantas cosas podrían haber sido distintas». Evelyn sintió como si algo se rompiera dentro de ella. No quería que él cargara con culpa ni remordimiento. Le tomó la mano y con toda la sinceridad que tenía, le dijo que no era su culpa, que nadie podría haber imaginado lo que la pintura ocultaba. Luego sacó del bolso un sobre grueso que había preparado antes de ir. Contenía una cantidad considerable de dinero, una parte de los fondos que había recibido como adelanto por futuras gestiones relacionadas con la obra. Lo colocó entre sus manos y dijo: «Quiero que viva sus últimos años con dignidad. Esto no es caridad, es justicia». El anciano rompió en llanto, un llanto silencioso, profundo, que solo aparece cuando se mezcla la gratitud con el dolor acumulado de muchos años. Evelyn permaneció a su lado, apretando su mano, sintiendo que, por primera vez desde que todo había comenzado, hacía algo que realmente venía de su corazón. Cuando salió de la residencia, el aire libre le pareció más liviano, más amable, aunque su propia vida siguiera envuelta en incertidumbres. Mientras caminaba hacia la parada de taxis, comprendió que debía prepararse. Si la prensa, los oportunistas y los curiosos ya la habían encontrado antes de que la historia fuera pública, lo que vendría después sería aún más abrumador. Tendría que aprender a protegerse, a defender su dignidad, a decidir qué hacer con aquella riqueza inesperada que comenzaba a caer sobre ella como una lluvia torrencial. Pero al menos, pensó, mientras subía al taxi, había dado su primer paso en la dirección correcta. Había compartido su fortuna con alguien que realmente lo necesitaba y a quien la vida había tratado con demasiada indiferencia. Y ese acto, humilde pero sincero, le devolvió una sensación de control que hacía días no experimentaba. Al llegar a su casa, la sombra de la incertidumbre seguía allí, pero ahora también había algo más. Había propósito, responsabilidad, la convicción de que, pasara lo que pasara, ella encontraría la manera de hacer lo correcto. Porque la pintura no solo había revelado un retrato oculto bajo capas de oscuridad, también había desenterrado algo dentro de ella misma, algo que había estado dormido desde la muerte de James. La capacidad de cambiar no solo su propio destino, sino también el de otros que necesitaban ser vistos, escuchados y cuidados. Y aunque sabía que la tormenta recién comenzaba, también sabía que ya no estaba completamente sola. Había encontrado una nueva fuerza en su interior, una que apenas comenzaba a despertar. El día del anuncio oficial de la restauración completa llegó mucho antes de lo que Evelyn se había atrevido a imaginar. Aunque en el centro de conservación insistieron en que el proceso llevaría semanas, la dedicación del equipo, motivado por la magnitud histórica del descubrimiento, aceleró cada etapa. Durante ese tiempo, Evelyn vivió en un estado intermedio entre la sorpresa y la incredulidad, despertándose cada mañana con la sensación de que estaba viviendo una realidad ajena, demasiado grande para una mujer que había pasado gran parte de su vida siguiendo rutinas silenciosas, sin grandes sobresaltos y sin más compañía que la memoria de su esposo. Pero ahora, tras haber enfrentado la vorágine de la prensa y la incomodidad de las visitas no deseadas, algo en ella empezaba a adaptarse, como si aprender a respirar dentro del caos fuese parte de su nuevo destino. Cuando el doctor Winston la llamó para comunicarle que la obra estaba finalmente restaurada,
Evelyn sintió que el corazón le daba un vuelco. Recordó la primera vez que había visto aquel destello azul oculto bajo la suciedad, la incertidumbre que la acompañaba entonces y la emoción que había crecido en su interior. Pero nunca imaginó que aquel pequeño fragmento sería solo una pincelada dentro de una obra que ahora se presentaba ante ella en todo su esplendor. Llegó al centro de conservación esa mañana, con un temor extraño, como si estuviera a punto de encontrarse con alguien a quien había despertado sin saber qué consecuencias tendría. Cuando entró en la sala, todos los especialistas estaban reunidos alrededor del lienzo, pero se apartaron respetuosamente al verla. Evelyn avanzó sin prisa, casi conteniendo el aliento, hasta detenerse frente al cuadro, y entonces lo vio. Era como si hubiera sido transportada al siglo XVII, como si el artista hubiese decidido hablarle directamente a través de la obra que había devuelto a la luz. El rostro de la joven retratada brillaba con una delicadeza que ningún tiempo podía haber opacado. La piel tenía un acabado suave, vibrante, como si estuviera bañada por la luz de una ventana invisible. El cabello dorado caía en suaves ondas que parecían moverse con el aire. El collar de perlas reflejaba destellos tan reales que Evelyn tuvo la necesidad de estirar la mano para comprobar si eran auténticas. Cada pincelada hablaba de maestría. Cada matiz revelaba la mano de alguien que había entendido la fragilidad y la fuerza de la belleza humana. Durante un largo rato, Evelyn no pudo decir palabra. Estaba profundamente conmovida. Nunca había visto algo así, ni siquiera en los museos que había visitado esporádicamente con James. Era como si la pintura contuviera no solo talento, sino también un alma. Finalmente, el doctor Winston rompió el silencio con la suavidad acostumbrada, consciente de que aquel momento pertenecía a ella más que a nadie. Le explicó que el proceso había sido delicado, que retirar la capa superior sin dañar la obra original había requerido paciencia y precisión. Le mostró fotografías de cada etapa, demostrando la dedicación que el equipo había puesto en devolverle su forma auténtica. Evelyn escuchó todo con reverencia, agradecida por cada gesto y por cada mano que había tocado la pintura con cuidado. Cuando comenzaron a hablar de lo que vendría luego, Evelyn sintió que se enfrentaba a un nuevo umbral. El doctor le explicó que la obra había captado la atención de varias instituciones importantes, museos de renombre internacional que estaban interesados en adquirirla, y casas de subastas que habían contactado discretamente al centro. Incluso mencionó que, debido a la calidad y la rareza del retrato, y a la posibilidad de que perteneciera a un artista cuya obra estaba parcialmente perdida, el valor podría incluso superar las estimaciones iniciales. Evelyn escuchaba con incredulidad, como si cada cifra mencionada fuese un idioma que ella no terminaba de entender. Días después, acompañada por un representante legal recomendado por el propio centro y por el doctor Winston, viajó a Nueva York para reunirse con una prestigiosa casa de subastas que se había ofrecido a gestionar la venta. Para Evelyn, la ciudad era una especie de gigante que la envolvía en una danza de luces, ruido y movimiento. Nunca había estado allí, y se sintió pequeña ante los rascacielos, ante la multitud que parecía avanzar con un propósito claro, como si cada persona fuera una pieza indispensable en la maquinaria imparable de la vida urbana. Se aferró a la bolsa que llevaba consigo, no porque contuviera algo valioso, sino porque le daba seguridad, un pequeño ancla en medio de aquel torbellino. La casa de subastas tenía altos techos y una decoración elegante sin ostentación, como si la sobriedad fuera una muestra de su autoridad y prestigio. La sala donde se reunirían era amplia y luminosa, con paredes de cristal que dejaban ver parte de la ciudad. El representante la saludó con respeto y comenzó a explicarle los detalles del proceso. El marketing previo a la venta, la estimación conservadora que presentarían para atraer a posibles compradores, la importancia de mantener la discreción hasta el anuncio oficial. Evelyn escuchaba cada palabra, tratando de concentrarse aunque la magnitud de todo la abrumara. Luego llegó el día de la subasta. Evelyn entró en el imponente salón, lleno de coleccionistas, expertos, compradores internacionales y representantes de museos. Se sintió como alguien que ha entrado en un mundo que no le pertenece, pero esta vez no se dejó llevar por el miedo. Se sentó en una silla que habían colocado especialmente para ella, lo suficientemente cerca del escenario como para ver la exhibición de la pintura.
pero lo bastante apartada como para que pudiera observar el conjunto sin sentirse observada a su vez. Cuando la obra apareció, resplandeciente bajo los focos, un murmullo inmediato recorrió la sala. El retrato parecía iluminarse por sí mismo, o como si la mujer que posaba en él hubiera estado esperando ese momento durante siglos. La puja comenzó con una cifra que, para Evelyn, ya era inconcebible. Pero los números siguieron subiendo. Una voz ofreció más, luego otra más. Cada incremento parecía imposible y sin embargo se convertía en realidad. Evelyn sintió que el corazón le latía demasiado rápido, y por un instante pensó que su cuerpo no resistiría la tensión. Aún así, mantuvo la calma exterior, aferrándose a la idea de que aquel no era un momento de ambición, sino de cierre. El martillo cayó finalmente sobre una cantidad tan grande que Evelyn necesitó escucharlo 2 veces, para convencerse de que había entendido correctamente. Y cuando los asistentes comenzaron a aplaudir, comprendió que la etapa más difícil de toda esta historia acababa de terminar. El resultado de la venta no se reflejó solo en números. También se transformó en una especie de reconocimiento silencioso que la casa de subastas quiso ofrecerle. Al día siguiente la invitaron a visitar un museo cercano, donde en una sala especial habían colocado temporalmente la pintura antes de que fuera enviada al comprador final. Evelyn caminó por los pasillos del museo con pasos suaves, sin prisa. Nunca imaginó que la obra que había rescatado con sus propias manos ocuparía un lugar tan especial, aunque fuera por unos días. Cuando llegó ante ella, sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Allí estaba la mujer del retrato, observándola una vez más, como si la invitara a despedirse. Evelyn se acercó y susurró, «Gracias». No sabía exactamente por qué hablaba así, pero le parecía justo. La pintura había cambiado su vida. Era una despedida, pero también un homenaje. Con el dinero asegurado, la pregunta inevitable era qué hacer con él. Evelyn sabía que podía mudarse a una casa más grande, viajar, comprar todo lo que siempre había pospuesto. Pero esas ideas la dejaron tan fría como un viento distante. No era ese el camino que quería seguir. El rostro del anciano que le había vendido la pintura seguía presentándose en su memoria, recordándole la importancia de la dignidad, del cuidado, del respeto hacia quienes habían quedado fuera de la mirada del mundo. Era ese recuerdo, esa necesidad de reparar una injusticia silenciosa, lo que la inspiró a tomar la decisión que definiría el resto de su vida: fundar una organización destinada a ayudar a las personas mayores en situaciones precarias, aquellas cuyas historias habían sido ignoradas por el ritmo frenético del mundo. Lo llamó Estaciones Serenas, un nombre que le nació del corazón. Quería que evocara la belleza de las etapas finales de la vida, no como un ocaso, sino como un periodo lleno de historia, sabiduría y valor. Con el apoyo del Dr. Winston, de los expertos que habían trabajado con ella y de otros profesionales que se ofrecieron voluntariamente tras conocer su historia, comenzó a diseñar los programas iniciales: mejoras en residencias, actividades culturales, apoyo médico, acompañamiento emocional. Evelyn se involucró en cada aspecto, leyendo documentos, visitando centros, aprendiendo términos y procedimientos que nunca había tenido necesidad de conocer antes. Aunque era un mundo completamente nuevo, sintió que finalmente daba forma a algo que tenía sentido más allá de la casualidad. El capítulo que empezaba ahora en su vida no tenía ruido de subastas ni destellos de cámaras. No había periodistas esperando fuera de su puerta ni desconocidos merodeando en busca de favores. Lo que había era paz, una paz distinta a la que había tenido antes, una paz activa, con propósito, con dirección. Evelyn entendió que la riqueza que había llegado a ella de manera inesperada no era un regalo para disfrutar en soledad, sino una oportunidad para aliviar el sufrimiento de otros, para devolver algo al mundo. Y aunque todavía quedaba mucho por hacer, sabía que estaba en el camino correcto. La pintura, aquella obra que había encontrado casi por casualidad, ya no estaba en su sala, pero había dejado una huella indeleble en su vida, y esa huella era ahora el fundamento de algo mucho más grande que ella misma. El primer amanecer después del regreso definitivo a su rutina no fue como los anteriores. Evelyn despertó sintiendo un silencio distinto en la casa.
No el silencio pesado de la soledad, sino uno amable, casi luminoso, como si la luz que entraba por la ventana acariciara las paredes con una intención nueva. El proceso de la subasta, las reuniones, los viajes, las entrevistas y todo aquello que había irrumpido en su vida como una tormenta había quedado atrás. Ahora comenzaba una etapa diferente, más tranquila, pero también más profunda. Había dinero en su cuenta bancaria, más del que jamás habría imaginado poseer, pero la verdadera sensación de riqueza venía de algo más sutil. La certeza de estar usando ese dinero para algo que tenía un propósito, algo que trascendía su propia existencia. La casa en sí misma había cambiado muy poco desde que Evelyn decidió renovarla modestamente. Los muebles seguían siendo los mismos que ella y James habían comprado hacía décadas, pero ahora estaban restaurados, pulidos, con tapicerías nuevas que respetaban el estilo original. La pintura desgastada de las paredes había sido reemplazada por tonos suaves y cálidos que aportaban serenidad, y la iluminación había sido modernizada sin alterar el carácter acogedor del hogar. Lo que más la conmovía no era el aspecto visual en sí, sino la sensación de que la casa volvía a ser un refugio seguro, un lugar donde el peso de los recuerdos ya no la aplastaba, sino que la acompañaba con dulzura. En la cocina, mientras preparaba su té, Evelyn se sorprendió tarareando suavemente, un gesto tan simple y natural que hacía años no la visitaba. La tetera silbó de forma tranquila, como si compartiera su buen ánimo. Se sentó junto a la ventana con su taza caliente entre las manos y observó el mundo exterior con una calma que le había sido esquiva desde el día en que comenzó todo. Recordó el vértigo de los primeros días de caos, las miradas incómodas de los curiosos, la presión de los abogados oportunistas, el torbellino de la subasta. Y ahora, contrastando con todo aquello, estaba ella, en su hogar, sentada frente a un jardín que volvía a florecer, con la convicción de que su propósito recién empezaba. Desde la creación de Estaciones Serenas, los días de Evelyn habían adquirido una especie de ritmo que la llenaba de energía. Comenzó visitando varios hogares de ancianos y centros comunitarios, recorriendo pasillos largos y silenciosos, donde los residentes miraban al vacío o escuchaban el goteo de los relojes en las paredes. Pero su presencia, sencilla y sincera, producía un efecto inmediato. Las personas la recibían con sonrisas, algunas tímidas al principio, otras llenas de esperanza. Evelyn escuchaba cada historia con paciencia, las pérdidas, los miedos, las alegrías pequeñas, los recuerdos que todavía brillaban en la memoria de quienes habían vivido más de lo que ella podía imaginar. Era como caminar por un jardín lleno de flores marchitas que solo necesitaban un poco de agua y una palabra amable para volver a levantarse. Uno de los primeros proyectos del fondo fue precisamente la remodelación del hogar donde vivía el anciano que le había vendido la pintura. Evelyn no quería que él siguiera viviendo en un lugar que parecía atrapado en un tiempo sin cuidado ni cariño. La renovación comenzó con la pintura de las paredes, que pasaron de un beige lúgubre a colores cálidos y acogedores. Luego vinieron los muebles nuevos, más cómodos y ergonómicos, diseñados para facilitar el descanso y la movilidad de los residentes. Se instaló iluminación suave, se ampliaron las áreas de recreación y se trajeron plantas y flores que convirtieron los pasillos en espacios vivos. Lo más importante fue la implementación de programas regulares de música, lectura, terapia ocupacional y acompañamiento emocional. Evelyn estaba presente en casi todas las etapas, conversando con el personal, tomando notas, prestando atención a cada detalle, como si cada mejora fuera también una especie de homenaje silencioso a James. El día en que la remodelación fue dada por terminada, Evelyn visitó el hogar y se detuvo frente a la ventana donde había visto al anciano la primera vez. Esta vez él no estaba allí sentado con la mirada perdida. Estaba conversando con otros residentes, sosteniendo una taza de té, con una expresión mucho más viva que la que ella recordaba. Al verla entrar, se levantó con esfuerzo, pero con una sonrisa amplia que le iluminó el rostro. Ella sintió un nudo en la garganta y se acercó a él con la certeza de que ese momento justificaba cualquier sacrificio que hubiera hecho. Pasaron un rato conversando, y él le contó que ahora dormía mejor.
que comía con más ganas y que incluso había comenzado a participar en las actividades de pintura que el nuevo programa había implementado. Evelyn escuchó con atención, sintiéndose llena de una gratitud silenciosa, profunda, que no necesitaba palabras. A medida que el fondo crecía, también lo hacía su impacto. Una de las historias que más la conmovió fue la de un veterano de guerra que llevaba años esperando recibir un tratamiento médico que el sistema nunca había podido cubrir. Con ayuda de estaciones serenas, pudo someterse a una operación que le devolvió la movilidad y con ella la dignidad perdida. Otra historia fue la de una antigua maestra de literatura que había perdido progresivamente la vista. El fondo financió una intervención que le permitió recuperarla parcialmente, y Evelyn la visitó poco después. La mujer lloró al verla y le tomó las manos, agradeciendo entre sollozos la posibilidad de volver a leer. Evelyn también se reunió con una anciana que se había quedado sin recursos para sostenerse después de la muerte de su esposo, y que ahora, gracias al fondo, tenía un lugar seguro donde vivir, una cama cálida, comida suficiente y, sobre todo, compañía. Cada una de estas historias quedó grabada en la memoria de Evelyn, como si fueran capítulos de un libro que nunca se cansaría de leer. Con el paso de los meses, los medios se interesaron nuevamente en ella, pero esta vez desde otra perspectiva. Ya no era la mujer que había encontrado una pintura escondida en una venta de garaje, sino la fundadora de una organización que transformaba vidas. Evelyn concedió algunas entrevistas, siempre con la misma humildad que la caracterizaba. No le gustaba hablar de sí misma, pero comprendía que contar su historia podía inspirar a otros a ayudar, a valorar a las personas mayores, a no dejar que la última etapa de la vida se convirtiera en un susurro olvidado. Los periodistas que la visitaban se sorprendían al encontrarla en una casa modesta y sencilla, sin extravagancias, sin signos de lujo. Pero Evelyn no buscaba aprobación ni admiración. Lo único que deseaba era que su trabajo continuara creciendo. A pesar de la actividad constante, Evelyn encontró momentos para reconectar consigo misma. En más de una ocasión se sorprendió hablando con James mientras preparaba la cena o mientras arreglaba las flores del jardín. Le contaba sobre los avances del fondo, sobre las personas a las que había ayudado, sobre los miedos que todavía sentía a veces. Aunque sabía que su voz no tendría respuesta, la sensación de que él estaba de algún modo acompañándola le aportaba un consuelo silencioso. A veces, cuando las noches eran especialmente tranquilas, le parecía sentir su presencia más claramente, como si él estuviera sentado en su viejo sillón, escuchando cada palabra con la misma atención amorosa que siempre había tenido. Cierta tarde, mientras caía el sol y el jardín se teñía de tonos anaranjados, Evelyn decidió colgar una reproducción del retrato que había cambiado su vida. No era la obra original, por supuesto, pero la impresión era lo suficientemente fiel como para transmitir la serenidad y la delicadeza de la joven retratada. La colocó en la pared de la sala, justo en el lugar donde había estado apoyada la pintura original aquella primera noche. La observó en silencio durante unos minutos, sintiendo que, aunque el cuadro había emprendido un viaje propio, algo de él seguía allí con ella. Era un recordatorio de todo lo que había aprendido, que la belleza puede esconderse bajo capas de oscuridad, que una vida aparentemente sencilla puede transformarse en algo extraordinario, que un acto de curiosidad puede desencadenar un camino insospechado lleno de humanidad. Evelyn pasó la mano suavemente cerca del marco, sin tocarlo, como si temiera alterar la delicadeza del momento. Y entonces murmuró, casi como una oración: «Gracias por mostrarme quién puedo ser». La casa estaba tranquila, pero la sensación que sintió en el pecho era cálida, profunda, como si una nueva luz se hubiese encendido en su interior. Cuando apagó las luces y se dispuso a descansar, supo que ya no necesitaba temer al futuro. Había encontrado una misión, un propósito, un legado. Y aunque la pintura había sido el inicio de todo, lo realmente importante era el camino que había elegido recorrer a partir de entonces. Para Evelyn Harris, el verdadero tesoro no estaba en el valor de la obra que había vendido, sino en las vidas que había logrado iluminar. Y en el silencio acogedor de su hogar renovado, entendió con claridad que las estaciones serenas de su propia vida recién comenzaban, llenas de historias aún por escribir y rostros aún por conocer. Suscríbete para ver las siguientes historias.
Elige otro video en la pantalla y continúa viendo. Comparte este video con tus amigos.